¿Qué tal, José? Bueno, pues la idea del día de hoy básicamente es la parte, digamos, yo incluso puedo decir que la más tediosa, la más eh, engorrosa de cuando haces un proyecto de emprendimiento, porque es como la parte teórica, si lo queremos llamar así, ¿no? Este, si tienes alguna duda, algún comentario, házmelo ahí en el chat y con gusto interactuamos. Yo aquí mientras te voy explicando cómo está este show del estudio técnico. La parte del estudio técnico básicamente se refiere a toda esa estudio, análisis, investigación que hay que hacer para poder generar nuestra idea, ¿sí? Entonces, si recapitulamos, el primer paso era pues crear una idea, no sé, vamos a trabajar el día de como hoy sí vamos a ver un poquito de cosas técnicas y teóricas, vamos a ponerle ya nombre, ¿no? No sé, un proyecto de una papelería, vamos a dejarlo así, una papelería. El siguiente paso es la oferta de valor. Bueno, ok, una papelería con entrega a domicilio a través de una aplicación en la cual puedan hacer pedidos, no sé, esa es la oferta de valor. Y el tercer paso, que es el estudio técnico, pues es ver todo lo que necesitamos para montar precisamente la, la, la papelería, ¿sí? Entonces, hablamos de que en el estudio técnico, te voy a compartir unas diapositivas, déjame como siempre encontrarla. Aquí está. Entonces, tamaño del proyecto, súper importante, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Hay que ponerle ciertos alcances, ¿no? Una papelería de tal tamaño, con ciertas dimensiones, que va a estar conformada de tal forma. Entonces, de ahí hablamos del tamaño del proyecto. Y no nada más hablo del tamaño físico como tal del local, ¿no? Sino también la parte de hasta dónde quiero abarcar, ¿no? ¿Qué tanto quiero llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo decir, pues una papelería para la colonia, para atender a la colonia, o hablamos desde una distribuidora grande como Office Depot o Office Max, que al final del día pues, son papelerías, ¿sí? Entonces también a eso se refiere el tamaño del proyecto, ¿no? ¿Qué tanto alcance queremos tener de llegar? Entonces, por eso es importantísimo que en el estudio técnico definamos ese tamaño, porque de ahí va a depender mucho también la parte de la inversión. Localización, ¿dónde la voy a ubicar? El mejor lugar estratégico, eh, este, que esté bien ubicado en cuanto a avenidas, a una colonia, etcétera, etcétera, ¿no? Pensamos en la papelería, pues obviamente vamos a pensar en un lugar más o menos poblado, que haya casas, obviamente pues que haya niños, etcétera, etcétera. La tecnología pues se refiere básicamente a todo este aspecto de qué vamos a necesitar del recurso tecnológico. Si hablamos de que queremos que nuestro valor agregado sea precisamente ese, el de que a través de una aplicación hagan pedidos, etcétera, pues entonces nos vamos con la parte de el desarrollo de la aplicación, ¿no? El desarrollo de la aplicación. Cualquier otro proyecto, bueno, a lo mejor puede ser ahí en tecnología, equipo de cómputo, servidores, telefonía, todo lo que sea relacionado con la tecnología, ¿no? Proceso productivo, es importante pues que definamos nuestros procesos. Por ejemplo, en la papelería se me ocurren algunos procesos ahorita, por ejemplo, el de compras, ¿no? O sea, tenemos que comprar nuestra materia prima, lo que viene siendo lo que vamos nosotros a ofertar en la papelería. Entonces, debemos de tener un proceso de compras, ¿no? Levantar un pedido, recibirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que definir precisamente esos procesos, ¿sale? El proceso de venta, pues igual, ¿no? Se recibe el dinero, se va, o de contabilidad, o el de la aplicación, por ejemplo, si recibimos un pedido a través de la aplicación, hay que surtirlo, entonces empieza el proceso de reparto, cuál es el paso uno, el paso dos, entonces tenemos que poner aquí muy bien nuestro proceso productivo, más si se trata de un producto, ¿no? Que yo, no sé, estoy creando estas cajitas para audífonos, etcétera, etcétera, o no sé, o estas bolsitas para guardar, no sé,
algo, ¿no? Lo que sea que esté produciendo, ¿no? O los estuchitos de los audífonos, o hasta carteras, ¿no? Aquí tengo mi cartera, o una cartera. Pues, ¿cuál es el proceso productivo? Pues la piel se corta, se cose, no sé cómo se haga una cartera, ¿no? Se le adorna, no sé, si ustedes saben, pues a lo mejor ustedes me dirán, pero eso se refiere con el punto número 4, el proceso productivo, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que llevamos de nuestro producto, ¿sí? Este, no sé, una lavandería, pues recibo la ropa, se hace una nota, se mete a la lavadora, sale, se seca, se guarda en bolsas, en gancho y se le pone una etiqueta de listo. Y entonces ahí se acabó el proceso de lavado. Luego viene el proceso de entrega, ¿no? Llega el cliente, le solicito una nota, reviso en todos estos ganchos que están colgados, cuál es la nota, entrego y se acaba el proceso. Por eso es importante que desde que hagamos el estudio técnico tengamos esto, ¿no? Y no, por ejemplo, que abramos un negocio y que a la mera hora estemos averiguando cómo le vamos a hacer para comprar, cómo le vamos a hacer para vender, para facturar, ¿sí? A la primera que te piden la factura te das cuenta de que necesitabas un software para facturar, y no lo tienes, te das cuenta de que para facturar tienes que comprarle al SAT timbres, pues ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo abres un negocio sin saber todas estas cosas, no? Entonces, en la parte 4 hacemos todo ese análisis del proceso productivo. La infraestructura en el 5, básicamente todo lo que se necesita. Si estamos hablando del ejemplo de la papelería, pues ¿qué vamos a necesitar? Mostradores, anaqueles, estantes, una caja registradora, una computadora, no sé, hasta una escoba, un mechudo, una cubeta, un trapo, ¿qué más les gusta que se ocupe en una papelería? Bueno, si es un localito, a lo mejor le queremos meter unas camaritas, una alarma, si estamos hablando de que nuestra idea de la papelería es de reparto a domicilio, pues la motocicleta, el recurso humano, ¿no? También cuántos empleados, cuánta gente va a estar a cargo, permisos no sé, del registro público de comercio, todo lo que necesitemos para poder operar, ¿sí? Yo así le llamo a esto del estudio técnico, todo lo que necesitamos para operar. Después vendrá ya la parte de los costos. Esto la vamos a ver la siguiente semana, que es cómo calculamos todo lo de los costos, ¿no? Cómo se hace la parte de la inversión inicial, la operación, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo veremos la próxima semana. Algo de aspectos administrativos y legales, pues vamos, si vamos a estar vendiendo, por ejemplo, oficinas a empresas que vamos a estar vendiendo, no sé, cajas de papel o sobres o folders, seguramente nos van a pedir una factura. Entonces, en la parte legal, pues necesitamos estar bien constituidos como una persona física o una persona moral. ¿Por qué es importante en el estudio técnico esto de si me voy a hacer persona física o persona moral? Pues porque implica un gasto y hay que contemplarlo en la parte de los costos, ¿sí? Cuesta darte de alta al SAT, constituir una empresa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hay que estar muy, eh, atentos a estos últimos dos aspectos, porque básicamente pues, son los que nos van a dejar operar. Aquí en los aspectos administrativos, por ejemplo, hasta de protección civil, ¿no? Que nos pide que una salida de emergencia o señalética o un extinguidor. Tú cuando abres un negocio en desarrollo urbano te van a pedir una serie de requisitos en donde incluye hasta protección civil, ¿no? Hay que ir a las oficinas de protección civil y nos van a pedir un estudio dependiendo del negocio, pues qué es papelería, ok, implica papeles, altamente se provoca incendios, entonces te van a pedir cierto número de extinguidores, bla, 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 dependiendo del tamaño del negocio. Entonces, es horrible que tú puedes, no sé, que lleves una semana, un mes con tu negocio abierto, estás bien contento porque estás súper localizado, ya te estás aclientando padrísimo y llegan nuestros amigos de protección civil, te empiezan a pedir todo eso que te pidieron o todo eso que necesitas y bolas, clausurado, cerrado. Entonces es importantísimo que desde el principio veamos todos estos aspectos. Entonces, estos 8 aspectos son los que necesitamos contemplar dentro del estudio
del estudio técnico, ¿no? Entonces, en pocas palabras, podemos definir que el estudio técnico se refiere a esto, ¿no? ¿Dónde lo vas a poner? ¿Cuánto te vas a necesitar? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Sí? Ya hicimos la idea, ya le pusimos oferta de valor y todo. Ahora vamos a la ejecución. Ahora sí ya vamos a la parte medular del proyecto, ¿no? En donde, ¿qué se necesita para comenzar, ¿no? Entonces es muy importante que comencemos con eso, ¿no? Luego yo a veces hago el ejemplo de los recién casados, ¿no? Cuando recién te casas y te vas a vivir a tu casa con tu pareja, pues obviamente llegas a una casa nueva, totalmente nueva, y te vas dando cuenta de que aunque la hayas amueblado, te vas dando cuenta de que te hacen falta muchas cosas, ¿no? Que en tu casa las tenías cuando vivías de soltero con tus papás. Se derramó un líquido y resulta que no tenías un mechudo, no tienes un trapo, pues oye, pues de veras se necesita un trapo, se necesita un mechudo. Entonces es más o menos por ahí el estilo, ¿no? De lo que, la comparación que les hago, ¿no? Empiezas un negocio y no haces este estudio, pues entonces sí, cuando inicies te van a faltar un montón de cosas, ¿no? Que no vas a tener por no haber hecho este estudio o no haberte anticipado, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de todo esto, ¿no? Tamaño y localización, ingeniería del proyecto, costos del proyecto y lo de las cuestiones administrativas, ¿no? El tamaño del proyecto, les decía yo, pues que básicamente es la parte de determinar de qué tamaño queremos el proyecto, ¿no? Qué tan grande, qué capacidades vamos a tener, alta, baja, media, etcétera, ¿no? Dependiendo del proyecto, ¿no? O incluso capacidades iniciales, porque podemos tener un proyecto de cierta capacidad, pero iniciar con menor capacidad. Explico. Me ejemplifico mejor con un restaurante, por ejemplo. Empezamos el negocio de un restaurante. Entonces, yo puedo tener diseñado en el estudio técnico un proyecto para 100 comensales, ¿no? 100 personas que es la capacidad alta, ¿sí? La capacidad alta. Pero a lo mejor inicio, por lo mismo de que voy iniciando, no tengo completa la plantilla de empleados, o quiero ahorita irme mesurado con los costos, con los gastos, etcétera, etcétera, y a lo mejor empiezo con una media capacidad. Entonces, al principio solamente acepto hasta 50 comensales, ¿no? Pero tengo una capacidad inicial de 100, ¿no? Pero puedo tomar la decisión de comenzar con menos capacidad, ¿sí? Pero eso lo tengo que saber, si no, ¿cómo tomo ese tipo de decisiones? Si no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Podemos definir el tamaño del proyecto a través de la demanda, ¿sí? ¿Qué tanta demanda tenemos? Si la demanda es muchísima, pues entonces a lo mejor sí podemos empezar con un proyecto grande, ¿no? Si la demanda no es muy grande, pues vamos empezando con un proyecto más pequeño, ¿no? Con los insumos, pues obviamente, al final del día, lo que siempre va a definir un tamaño del proyecto, pues es esta parte, ¿no? La parte de los billetes. Entonces, pues, ¿qué tanto tenemos de insumos para comenzar? Entonces, ahí podemos definir la parte del tamaño, ¿no? ¿Cómo podemos medir el tamaño? Pues con nuestra capacidad de proceso, de producción, cuántos servicios podemos dar al día, por volumen, por superficie, por un montón de situaciones, ¿no? Por ejemplo, una fábrica de telas, pues el tamaño puede ser por los metros de tela producido. De calzado, cuántos zapatos puede producir. Un hospital, cuántos pacientes puede atender. Algún servicio público, pues obviamente lo que vemos como el agua, Zapal, cuántos galones de agua puede dar por cierto tiempo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo toda esa parte del tamaño. Localización, pues obviamente, pues hablamos de geográficamente, pues dónde lo queremos, ¿no? ¿Qué es mejor, ¿no? Cerca de alguna escuela, una papelería, creo que cerca de una escuela suena bien. Una estética, pues cerca de, o en un bulevar, ¿no? Que sea de fácil acceso, que lo vean la gente, o por los medios de transporte, si llega fácil la gente a través de medios de transporte. Por eso tenemos que, en la parte del Canvas que veíamos la semana pasada, pues definir bien nuestro mercado, ¿no? Porque si a lo mejor vamos a un mercado bajo, en donde la mayoría de nuestros clientes se mueven
en medios de transporte público, pues que nuestro negocio esté cerca de una estación, de una terminal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto determina la localización de dónde lo podemos ubicar, ¿no? Aquí vienen un montón de ejemplos, ¿no? El transporte, combustibles, aguas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde nos vamos a ubicar? Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo Amazon está construyendo aquí en León un centro de distribución. ¿Esto por qué? Pues porque es una zona totalmente estratégica en el centro, estamos yo creo que yo creo que somos de las ciudades más privilegiadas del país, porque estamos a menos de 2 horas de un montón de ciudades, ¿no? Hacia el occidente, hacia el sur, hacia el norte, hacia donde nos vayamos, ¿no? A menos de 2 horas hay no sé cuántas ciudades, un montón, ¿no? O sea, simplemente las de aquí del estado, pero moviéndonos a otros estados, pues está Guadalajara, Aguascalientes, Morelia, Querétaro. Entonces, tenemos un mercado sumamente amplio, por eso es que Amazon decide poner aquí en León un centro de distribución para poder atacar toda la zona Bajío y obviamente mejorar sus tiempos de entrega, ¿no? Entonces, ahí fue un estudio técnico en donde la localización se define gracias a esta ubicación geográfica, ¿no? O por ejemplo esto, ¿no? Nos pone aquí que cerca de un río, de un lago, etcétera, etcétera. Depende del negocio, ¿no? Vuelvo a insistir. Vías de comunicación, tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hablábamos de algunas avenidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar a definir dónde lo vamos a localizar, ¿no? Luego, me voy brincando esto, ¿no? Ya ven que el tiempo premia un poco, ¿no? Pero ahí vienen un montón si quieren, les comparto el link de esta presentación para que ya la vean ustedes más a detalle, ¿no? Tecnología, pues se refiere a toda la parte, pues, de lo que vamos a meter de equipamiento, ¿no? ¿Qué tipo de equipo vamos a meter al proyecto, incluyendo sistemas, ¿no? Ya les decía yo que pues se necesita un sistema de facturación, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente hay que ver cuál es la mejor tecnología que nos sirve a nuestro proyecto. El proceso productivo, les decía yo, hay que hacer procesos. Ahora sí que no nos podemos quitar de la parte administrativa del proyecto, ¿sí? Tengo que poner procesos, o sea, los procesos nos dicen paso uno, paso dos, paso tres de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces es importantísimo que podamos definir esto, ¿no? Una entrada, un proceso y una salida, ¿no? ¿Qué es lo que entra? Lo modificamos y cómo sale. Entonces es importantísimo la parte administrativa, ¿no? Aquí hay un proceso muy sencillo de un pollo vivo, se recibe, se transforma, se empaca, se despacha y ya tenemos un producto, ¿no? Entonces es importante que vayamos definiendo nuestro proceso, ¿no? Les hablaba yo hace rato, ¿no? Hay un pedido, hay una conexión, un enlace, se factura, se recauda, o sea, se cobra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que podamos incluso hasta definir a través de un diagrama o un flujograma cómo se mueve nuestro proceso. Entonces es importante, ¿no? Aquí hay más ejemplos de procesos, lo que significan los símbolos en un flujograma, ¿sí? Más ejemplos, más simbología, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ustedes lo pueden ver más a detalle, ¿no? Pero así tenemos que hacerlo, no nos podemos quitar de esto. Si queremos que nuestro proyecto tenga un final feliz, tenemos que hacer este tipo de análisis, ¿sí? Del estudio técnico, ¿no? Infraestructura, pues ahora sí, todo lo que necesitamos, incluso podemos hacer hasta un planito, ¿no? De cómo va a estar ubicada el negocio, cómo va a estar, de qué va a tener por un lado, por el otro lado, etcétera, etcétera. Toda la parte que necesitamos de infraestructura, de todo lo que se necesita, mobiliario,
sillas, mesas, escritorios, computadoras, todo lo que necesitemos para poder iniciar el negocio, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Costos del proyecto, bueno, pues los costos del proyecto, todo esto que hicimos acá en el estudio técnico, cuántos escritorios necesitábamos, cuántas computadoras, cuántas sillas, hay que irle poniendo precio a todo, ¿sí? El local, cuánto nos cuesta el local, si lo vamos a comprar, si lo vamos a rentar, etcétera, etcétera. Entonces hay que irle poniendo numerito a todo, todo lo que necesitamos. Les decía yo hasta la de la escoba y del mechudo. Bueno, pues a lo mejor no lo ponemos tan a detalle, pero sí decimos material de limpieza, papelería, publicidad, adecuaciones. ¿Sí me explicó? Hay que ponerle precio a todo eso, ¿no? Para que podamos ir precisamente haciendo este estudio que sigue, que es cuánto nos cuesta el proyecto, ¿sí? Tenemos dos tipos de costos, ¿no? Que es el de la inversión y el de la operación, ¿no? Entonces, en el estudio técnico es importante que vayamos viendo toda esta parte, ¿no? Activos tangibles, pues es todo lo que necesitamos de mobiliario, o sea, lo tangible, a eso se refiere, ¿no? Un automóvil, una motocicleta, todo lo que sea tangible. Los intangibles, por ejemplo, si vamos a comprar una motocicleta para el reparto de la papelería, hay que asegurarla, ¿no? Porque si no, luego es una bronca, ¿no? Se nos accidenta el muchacho y pues por un lado podemos tener al muchacho herido o la motocicleta dañada, ¿no? Entonces un seguro nos puede alivianar. Esos son los intangibles, pero cuestan. Por eso es importante que en los costos pongamos todo lo que necesitemos, ¿no? Permisos, por ejemplo, les hablaba yo del permiso de protección civil. ¿Cuánto cuesta? Porque seguramente tiene un costo. Bueno, hay que ponerlo en los costos porque luego después las cuentas no salen, etcétera, etcétera, ¿no? O si son varios socios, pues resulta que alguien puso de más y que no sé qué, y ya, imagínense, apenas está empezando el negocio y ya empezamos con broncas de desacuerdos, ¿no? Y el capital de trabajo, pues es precisamente lo que se necesita para empezar, ¿sí? Ese es el capital de trabajo, ¿no? Mano de obra, digo, materia prima, por ejemplo, ¿no? Si vamos a producir pulseras, bueno, o carteras, que decía yo hace rato, pues entonces para poder empezar, pues necesitamos tramos de piel, cierres, hilo, pegamento, etcétera, etcétera. Para eso, pues se necesita un capital de trabajo, que es precisamente la, la forma en la que nosotros vamos costeando el proyecto, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De algunos tangibles, ¿no? Ah, pues el terreno precisamente, ¿no? Donde si hablamos por ejemplo, queremos construir nuestro negocio, pues entonces, obviamente, pues vamos a necesitar dónde lo vamos a construir, ¿no? Entonces, esos son tangibles, ¿no? Porque se ven edificios, maquinaria, entonces, mobiliario, equipo de transporte, herramientas, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un taller, pues es parte, ¿no? Del capital de trabajo, ¿no? Un taller, pues ocupamos desarmadores, pinzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo tangible, ¿no? Los intangibles, que como ya les daba yo algunos ejemplos, ese del estudio de impacto ambiental es importantísimo. Bueno, para una papelería no, pero por ejemplo, una tenería, una fábrica de zapatos, pues sí, ¿no? Es importantísimo porque pues nos lo van a pedir, ¿sí? El estudio de factibilidad, este normalmente se tiene que hacer cuando el proyecto conlleva una inversión sumamente fuerte. Entonces haces como una simulación del proyecto para ver si de veras es rentable o no es rentable el proyecto, ¿sí? Con un estudio de factibilidad podemos decir si es rentable y entonces ya le entro, ¿sí? Cuando hablamos de la pyme, que es a mí donde más me gusta centrarme, porque la parte de las grandes empresas, o sea, como que ahí es otro mercado. Entonces las pymes son las, las, las que mueven al país realmente, ¿no? Las grandes empresas generan capitales enormes, pero realmente la fuerza de trabajo de un país
siempre va a estar en las pymes, ¿no? En las pequeñas empresas, ¿no? Gastos legales, gastos de montaje, patentes y licencias. Esto es bien importante, chavos. Si se les ocurre una idea con su oferta, con una propuesta de valor interesante y demás, lo primero que tienen que hacer es esto, patentarlo o licenciarlo, o sea, registrar la marca o registrar la idea. Se han visto muchísimos casos de gente que no hace esto y obviamente les roban la idea o les copian la idea y no hay manera de demandarlos porque no lo registramos, ¿sí? Yo sabía de un caso, por ejemplo, cuando comenzaban las páginas web, las www, hubo una persona que fue y compró el dominio de madonna.com, no hizo página ni nada, simplemente compró el dominio, no sé, le habrá costado unos $100, si ustedes quieren, o $50, no sé. ¿Y qué pasó cuando se vino el boom de las páginas web? Pues los artistas querían tener su página web y pues cuando Madonna quiso, pues resulta que ya estaba, alguien era dueño de madonna.com. Le ofrecieron, no, pues mire, puede ser madonna.org o madonna. Pero pues por alguna razón el com es como más llamativo. Pues no, ella quería madonna.com. Pues literal tuvieron que buscar al que lo compró en $50 y pues ya él dijo, no, pues vale $1000, no sé. Yo alguna vez escuché ese caso, ¿no? Entonces, es importantísimo la parte de los patentes y las licencias, ¿no? Registros de marca. Registren su idea, registren su marca. No sea que les vaya a pasar algo así y cuando ya quieran revirar, resulta que alguien más ya es dueño de esa marca o de esa idea, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? El capital de trabajo, pues como les decía yo, ¿no? Pues ya es la lana con la que necesitamos comenzar, ¿no? Lo que ya queremos iniciar, ¿no? No los atiborro con estas cuestiones de fórmulas, pero el costo total del año entre 360, entonces te da el número de días del ciclo productivo, ¿sí? Son algunas cuestiones que hay que hacer, ¿no? No nos podemos quitar algunas de estas análisis, ¿no? Pareciera que es tan fácil abrir un negocio, pero bueno, sí puede ser fácil. La cosa es que estos estudios te determinan la duración del negocio, ¿sí? Muchos vemos que cierran y y es por esto, ¿no? Porque nunca se costearon muchas cosas, ¿no? La parte de los gastos de operación, pues bueno, pues obviamente la materia prima, materiales, si se ocupa mano de obra, servicios públicos o básicos, luz, agua, teléfono, también es importantísimo que lo consideremos en los costos, ¿no? Porque hay que estar pagando de manera cotidiana esos servicios, ¿no? El mantenimiento de las instalaciones. Si tenemos un vehículo, considerar el mantenimiento del vehículo que se tiene que llevar al taller, a su servicio, o si ya se le ponchó una llanta y resulta que la llanta se destrozó, pues hay que comprar una llanta. Entonces, todo eso nos puede afectar en el costeo del negocio, ¿no? Y si no lo consideramos desde el principio aquí un monto, un rubro para mantenimiento, pues cuando sucede algo de esto, que se nos descompone una herramienta o se nos descompone algo, una máquina, pues de algún lado tiene que salir el dinero para arreglarla y ahí es donde nos descompensamos porque no estaba considerado, ¿no? Costos administrativos y ventas, bueno, pues obviamente la parte de nóminas, el alquiler de local, papelería, etcétera, etcétera, seguros, prestaciones sociales, es importante si van a tener empleados, qué tipo de prestaciones van a ofrecer, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Telefonía, internet, ahora pues a fuerzas ocupamos el internet, ¿no? Pues tenemos que tener todos estos tipos de servicios, ¿no? Costos financieros, pues obviamente la parte de los préstamos. Muchas veces las pymes inician con un préstamo y a la hora de hacer su análisis de costos, resulta que se les olvida poner la parte del pago del préstamo y después pues andan batallando, ¿no? Y pues no está bien iniciar un proyecto con deudas, ¿no? Desde el principio, bueno, está bien nacer con, bueno, lo explico mejor.
El proyecto puede nacer con deudas porque te puedes hacer de un préstamo para iniciar el proyecto, pero lo que voy es que te descompenses por no considerar el pago del préstamo dentro de tus gastos operativos, los que son, que se repiten, ¿sale? Todo esto lo vamos a ver más a detalle la próxima semana. Pero si no consideras esos costos, pues obviamente a la hora del cálculo de utilidades, pues todas no te van a salir y vas a terminar saliendo ahí en números rojos, ¿no? Me voy ok. Esta parte, la parte administrativa, pues obviamente la estructura, ¿no? Dependiendo del nivel del proyecto, ¿no? Si es un proyecto donde implica cierto número de empleados, pues obviamente hay que meterle estructura, ¿no? Organigramas, pues, ¿cómo se dice? Perfiles de puesto, descripciones de puestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de formas de hacer organigramas, ¿no? Toda la parte de la estructura, ¿sí? Ok, obviamente pues hay que pensar un poco, como les decía yo, en la parte administrativa, pues generar un poco de lo que es la identidad del negocio, ¿no? Generar objetivos, una misión, una visión, algún plan estratégico para entrar a un mercado, para generar ventas, nuestro plan de publicidad, cómo lo vamos a ejecutar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tener una estrategia y un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del negocio iniciando? Pues consolidarse, ¿no? Yo creo que ese sería el objetivo de cualquier negocio que va iniciando, ¿no? Ya montamos la papelería, ya abrimos, inauguración, padrísimo. Pues el objetivo de la papelería debe de ser la consolidación, que no estemos en un par de meses o en medio año ya pensando en cerrar porque no tenemos clientes. Entonces, dentro de una planeación estratégica, definir precisamente los objetivos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para que la gente vaya a comprarte? Bueno, pues a lo mejor en la colonia repartir volantes o dar promociones o dos por unos o cosas así, no sé. O lo que decíamos de llevar las cosas a reparto a domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, metemos toda esta parte de los objetivos, ¿no? Siempre planear. Esto es importantísimo, la planeación, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué objetivos podríamos tener? Bueno, pues en función de la calidad, de la cantidad, del tiempo, de los costos, ¿sí? Entonces, es importante que definamos siempre objetivos, ¿no? Esa parte de la operación, ¿sí? Eh, ya como aquí hay muchos ejemplos de cómo podemos hacer los objetivos, ¿sí? Y la parte de los aspectos legales, pues no es más que la parte de la constitución de la empresa, como les decía yo aquí. La constitución de la empresa, si es una sociedad, sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada, qué es lo que más nos conviene, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte legal, ¿no? Entonces, si resumimos esto del estudio técnico, yo siempre lo expreso de la siguiente manera. ¿Qué necesitamos para iniciar el negocio? Hagan de cuenta que mañana abres. Mañana gran inauguración de el negocio que sea. Si mañana abro, ¿qué es lo que necesito? ¿Sí? Ahorita que dije la palabra abro el negocio, me imaginé una cortina de estas de acero que la avientas hacia arriba. Resulta que tienes tu local y tu local tiene esa cortina de acero. Ya te lo entregaron. Aquí está su local, señor. Y estás bien emocionado y cierras la cortina. Y te das cuenta de que ni el candadito tienes para cerrar la cortina. Pues hasta eso, ¿sí? Por eso les digo yo que el estudio técnico yo así lo veo. Haz de cuenta que mañana abres, que no se te olvide nada de lo que necesitas para poder abrir, ¿sí? Porque eso te va a ayudar al costeo, ¿sale? Eso te va a ayudar a que sepas cuánto es lo que tienes que invertir. Por eso, al principio de esta sesión, le decía yo a José, ahorita te lo digo a ti, Israel, es como la parte más engorrosa o más fastidiosa de los proyectos.
Cuando empezamos un proyecto de emprendimiento, lo que nos emociona es la idea y la oferta de valor y la creatividad que podamos tener para nuestro proyecto. Y casi, casi ya nos vemos hasta gastando las utilidades, cuando todavía ni vendemos, ni todavía ni ganamos. Pero cuando llegamos a esta parte del estudio técnico, ay, es como que bien fastidiosa porque que no se te olvide nada, que todo. Y aún así, aunque lo hagas, siempre va a haber cosas que se te vayan por ahí de la idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que hagamos ahorita en esta parte del proyecto un estudio técnico de todo lo que necesitamos para que después le pongamos precio a todo eso y entonces sí digamos, ok, para poder empezar yo necesito 150,000 pesos, ¿sí? Entonces ahora sí pasamos al siguiente paso, que sería de dónde van a salir esos 150,000 pesos, ¿sí? Eso ya lo platicaremos la siguiente semana, ¿no? Ya tengo la idea, ya tengo el negocio, ya sé que que necesito 150,000 pesos. ¿De dónde vienen estos 150,000 pesos? De inversión propia, de inversión de terceros, de un crédito, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es que formulamos este taller en ese sentido, ¿no? En el que ustedes, si ya en las dos primeras sesiones dijeron, oye, se me ocurre esta idea, pues en esta sesión ponerse a hacer esa listita de todo lo que necesitan para poder iniciar, pues para saber más o menos de cuánto estamos hablando, ¿no? Incluso, aún así haciendo la lista, te puedes dar cuenta de que muchas cosas ni siquiera las necesitas desde el inicio, ¿sí? Muchos proyectos inician desde casa, ¿sí? No sé, por ejemplo, ¿han escuchado hablar de un concepto que se llama dropshipping? No sé si lo han escuchado por ahí, está muy de moda últimamente, que es ventas, pero no tienes stock, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me pongo a vender carteras, ¿sí? Las ofrezco en línea, este, pero no tengo tienda física, todo es a través de línea. Entonces los subo a las redes sociales, las fotitos de las carteras, su capacidad, etcétera, etcétera. Y entonces yo empiezo en mi casa, pues lo único que ocupo es una computadora, ¿no? Entonces resulta que no tengo stock de carteras, ¿sí? No tengo unos anaqueles llenos de carteras y cada que sale un pedido en línea voy y agarro la cartera, sino que cuando se me vende la cartera, yo voy y la adquiero y entonces la surto, ¿sí? Eso se le llama dropshipping. Te quitas todo el costo de tener un stock, de un almacén, etcétera, etcétera. Entonces, no necesitas como tal una oficina, ¿verdad? Basta con que en tu casa tengas la computadora, un sistema, ahí sí un sistema de levantar pedidos, una tiendita electrónica o algo así, que eso te da un poquito más de caché, cobras en línea, etcétera, etcétera. Pero lo vemos con un montón de gente, ¿no? Que se anuncia en Facebook, en la parte de marketing y hasta andan haciendo entregas que en los estacionamientos de las plazas y cosas, o de los supers o cosas así, ¿no? Entonces, vas bajando la parte de los costos, ¿no? Ya si tu demanda comienza a subir, pues entonces sí, puedes pensar a lo mejor en un empleado, en una oficina, en un stock de almacén, porque a lo mejor ya tienes pedidos rutinarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente el estudio técnico te va a arrojar que necesitas toda una infraestructura enorme, ¿no? Sí. Este, hay un caso aquí muy sonado en León. No sé si han escuchado de Postres Alejandro. Bueno, pues esta persona iba de casa en casa con una bolsita y llevaba varios postres, el flan, el arroz con leche, la gelatina. No sé cuántos le cabían en la bolsa. El chiste es que pues a lo mejor en una tarde las vendía todas, ¿no? Entonces, yo me imagino que en su casa hacía estos postres y pues la cocina de su casa le daba para esto, ¿no? Y de puerta en puerta andaba vendiendo. Después consiguió en unos tacos, un local de tacos, consiguió que ahí le prestaran la parte de afuera y él ponía una mesita y entonces ya eran a lo mejor el doble de postres que hacía cuando iba de puerta en puerta. La gente que cenaba los tacos, pues ahí terminando de cenar, pues tenía el postre.
Entonces ahí a lo mejor su cocina ya le quedaba apretadita, ¿no? Porque tenía que hacer el doble de postres que hacía antes, ¿no? Total que fue gustando mucho en el público esto de los postres. Ya no era suficiente esa mesita fuera de los tacos, entonces ya buscó un local. Entonces va a ese local y entonces sí, en ese local ya pone una cocina más grande, con todos los utensilios para preparar los postres, y entonces ya hace, no el doble, y a lo mejor ya hace el cuádruple de lo que empezaba en principio, ¿no? Entonces ya hace más postres, ya la gente ya llegaba ahí a comprar, ya no iba de puerta en puerta. Total que si ustedes ahorita se dan la vuelta y en Torres Landa y Pradera, pues es toda una esquina. Postres Alejandro. Ya hay sucursales, ya lo hizo franquiciado, etcétera, etcétera. Ya puedes meter nuevos postres, nuevas recetas. ¿Por qué? Pues porque ya tiene todo un piso, son 3 pisos ahí en Torres Landa y Pradera, todo un piso de cocina, ¿no? Pues ya, obviamente. Entonces, si se fijan, sus costos al inicio pues eran muy, muy pocos, ¿no? Ahí en su cocina de su casa. Entonces, no necesariamente el estudio técnico nos va a arrojar que tenemos que hacer todo una infraestructura enorme, ¿no? Sino simplemente lo necesario, ¿sale? Entonces, José, Israel, si ya esto le está dando un poquito más de panorama de emprender un negocio, no dejen de lado, por favor, la parte del estudio técnico. Es muy padre la parte de la creativa, la oferta de valor y eso está bien padre porque es como la parte bonita. Pero esta parte del estudio técnico que es la más fastidiosa, no la dejen de lado, ¿sí? Porque eso yo creo que les da el 70-80% del éxito de su proyecto. El estudio técnico y el estudio financiero que están en medio de lo que es el emprendimiento, básicamente es el 80 al 90% de éxito del proyecto. Planeación, ¿sí? Yo así lo veo. Planeación, que desde el principio planees lo que quieres hacer, lo que vas a hacer, para poder precisamente tener éxito en un proyecto, ¿sí? Entonces, se necesita mucha investigación, porque incluso en un estudio técnico es muy importante que veas tu competencia, ¿sí? ¿Qué hace tu competencia? ¿Contra quién vas? ¿Sí? Es como cuando pones un gimnasio, ¿no? Pues, ¿contra quién vas a competir, no? Entre los grandes gimnasios, pues a lo mejor no es tu nicho de mercado, ni siquiera es tu competencia. Vas contra los gimnasios que están por ahí cerca. Ah, bueno, pues entonces ves sobre de ellos. Entonces también en el estudio técnico es importante la parte de la competencia. ¿Contra quién vas? ¿Sí? ¿Qué ofrece la competencia eh, de tu producto, ¿no? Entonces, es importantísimo el estudio técnico. Por eso, chavos, si se están animando a esta parte de emprender, el estudio técnico es algo que no pueden dejar de lado, ¿sí? Es algo que ustedes tienen que hacer. No lo pueden, no lo pueden dejar, ¿sí? Entonces, si se permite la frase, bueno, pues la tarea de esta semana pues, sería esa, ¿no? Que hicieran un listado con todo lo que ustedes quieren o necesitan para su proyecto y la siguiente semana le vamos a poner numeritos y vamos a ver cómo podemos calcular la inversión inicial, las utilidades, retorno de inversión, proyección de ventas, etcétera, etcétera. Pero eso no lo podemos hacer si no tenemos el estudio técnico antes, ¿sí? Entonces es importantísimo el estudio técnico para saber cómo vamos a manejar esta parte, que al final del día, pues es la más importante, ¿sí? Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya quedado claro cómo está este show del estudio técnico y todo lo que tienen que hacer.